es este, aunque Roberto está haciendo el favor de permitirme hacer unas palabras iniciales. Estamos en este momento hablando con 5 de los dramaturgos publicados en esta bonita edición de Paso de Gato, la antología de dramaturgia jalisciense, que da la casualidad de que incluye a puros autores contemporáneos jóvenes que son teatreros en activo en Guadalajara y en Jalisco. Y estamos haciendo esto con el apoyo de INART y de Ágora GDL, y vamos a hablar con Andrea Belén Sanza, Viri Gómez, Juanjo Rubio, Alejandro León y Os Jiménez acerca de esta edición que acaba de salir y que ya pronto vamos a poder comprar todos aquí en Guadalajara. Contacten a la gente de Paso de Gato para que les den instrucciones acerca de cómo conseguirlo, pero ya está disponible en Guadalajara. Y en los siguientes 40 minutos, 30 minutos, vamos a poder escuchar a 5 dramaturgos contemporáneos jaliscienses recién publicados en una antología, que no sé si están de acuerdo, pero es más bien una curiosidad, es una rareza, es una condición extraordinaria para el Teatro de Jalisco que tengamos dramaturgos jaliscienses jóvenes publicados. Entonces nos gustaría conocer sus impresiones acerca de formar parte de esta antología y de estar entre jóvenes, con algunos más adultos que ustedes por ahí regalan. Mucha gente que, ninguno de ustedes tiene 35 años, ¿no? No. Os no llega a los 30, ninguno de ustedes ronda los 30 años. Yo 29. Pero estamos hablando de gente que hace dramaturgia desde que en realidad tienen haciendo teatro hace más de 10 años casi todos ustedes. Ocho. Pues llegan a esta etapa de sus vidas profesionales como artistas, ahora como dramaturgos. ¿Qué se siente formar parte de una antología de dramaturgos jóvenes que están haciendo teatro en Jalisco en este momento, que están vigentes en Jalisco? Como gustan empezar, ¿quién quiere empezar? Bueno, pues... Gracias, Alejandro. Pues listo, ya rompí el hielo. No, yo creo que es padre. A mí, sobre todo, me da como mucho gusto que salieron como 1000 publicaciones cuando el libro apareció y todos nos etiquetábamos en todos, porque creo que una de las cosas es que en realidad nos conocemos mucho, ¿no? O sea, hemos trabajado juntos, nos hemos visto, hemos platicado, hemos estado en fiestas juntos. Entonces es padre como que la gente que somos como de una misma generación, que pertenecemos como a un mismo momento, a un mismo tiempo, de pronto siendo aún jóvenes, ¿no? Yo siempre digo, aunque me digan señor en la calle, ante el FONCA sigo siendo joven, ¿no? Porque el joven dice que hasta los 35 años. Entonces, creo que es bien lindo pues como compartir con estas personas y que justamente haya un texto de dramaturgia jalisciense. Creo que está padre, pues como un aliciente también para que surjan más dramaturgos jaliscienses. Sería muy lindo y creo que eso puede ser como un parteaguas para que ocurran ese tipo de cosas. Hay pocos dramaturgos jaliscienses. ¿Se reconocen como generación ustedes en ese sentido? ¿Tienen interés? Creo que yo no, hasta el momento en que salió la publicación. Y entonces me acordé mucho, pues que me hubiera gustado que Fausto estuviera aquí, porque una vez vi una foto de Fausto estaba creo que Karina Hurtado y estaba creo que Rafa Rosa, estaban como varios de la generación, Luis Rojas y ellos súper jóvenes, ¿sabes? La foto súper old y tal, y era como la generación promesa, ¿no? Del teatro jalisciense. Y no sabía esto y fue así, no mames, qué chido, ¿no? Que de alguna manera me hubiera gustado tener, o me gustaría, lo hablo, tener una fotografía como esa y que en unos 50 años sea como la foto que yo vi de Fausto, ¿no? No sé, se me hace bien chido. De hecho, yo cuando supe de la publicación, yo inicialmente pensé que la tirada era justamente esa, pues que eran jóvenes que apenas estaban empezando a escribir, bla, bla, bla. Y después resultó que no, que era como lo que hay en Jalisco, y me pareció muy interesante, justo lo que tú comentas, pues que la mayoría nos conocemos, somos un poco de la generación, y pues sí, ciertamente somos jóvenes. Está bien padre eso. Sí, para mi sorpresa, justo como lo decías, es todo un fenómeno porque yo siempre lo dialogaba como entre otros colegas, entre la banda, era como, me parecía justo que en Jalisco, o había un momento en el que no sé qué pasaba con la dramaturgia, era como, yo tenía la sensación de que siempre se estaban buscando referentes de DF, otros referentes sobre la dramaturgia, y entonces para mí es un fenómeno chistoso estar como en la publicación porque siempre en un momento pensaba que se carecían de dramaturgia jalisciense y de dramaturgia contemporánea y joven. Entonces, sí, es como para mí una vuelta estar como
bueno, una publicación y estar como viendo que sí se está generando, ¿no? Como que iba hacia otro lado ahora, sí, la dramaturgia, porque yo sí en un momento pensaba faltan dramaturgos, y yo veía que Juanjo y yo sí iban a una semana de dramaturgia y todo, pero se faltan, como que no hay movimiento y de repente surge esto y como un montón, o sea, como que sí hay, ¿no? Se vislumbra, ¿no? O sea, de eso, estábamos pues como en lo oculto, porque aunque habemos personas que llevamos ya algunos años escribiendo, lo hablábamos en una extensión que hubo de la joven dramaturgia, incluso en este salón, ¿no? Sí. O sea, todos llevamos tiempo escribiendo, digo, que estamos 3 los que estuvimos en esa mesa, ya llevamos tiempo escribiendo, pero ¿qué pasa? Hay algo ahí, una situación de aún no me atrevo a mostrar mi trabajo por lo mismo, no hay un camino que exista, o sea, porque yo veo claramente un bache, un abismo entre los dramaturgos de los 80s, 90s tapatíos, que también son pocos, Sí. y de repente no hay nada, y buscas referentes, los únicos que han estado siempre son Teo y Jorge, que también es, para mí es como bien chido compartir con ellos páginas, porque ellos sí son un referente, o sea, yo digo que ellos son mis maestros, no porque me hayan dado un taller, porque de hecho no he tomado ningún taller con ellos, pero entre las pláticas, las conversaciones, el intercambio incluso en redes sociales, pues yo he aprendido de ellos, leer sus textos me han enseñado cosas. Entonces sí son un referente, y ver esto es como abrir el telón y decir, miren, los que estaban ahí en lo oculto escribiendo en las sombras, pues hay luz, ¿no? Y son muchos, bueno, de lo que se creía que no había, que haya aquí 12 autores, es decir, wow. Sí, antes los referentes en Jalisco eran Teófilo, Jorge y Efraín. Yo me acuerdo que ellos 3 eran como nuestros referentes. Y como dice Juanjo, ¿no? De repente encontrarte con que somos más de 10 los que escribimos, y además una sensación bien padre, porque yo me acuerdo de los primeros textos que escribíamos nosotros, ¿no? Esto que dices de que somos una generación, yo sí creo que somos una generación de dramaturgos, porque comenzamos casi al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo hablo de Andrea, de Juanjo, de Leoni y de mí. De Viri no sabía hasta Romeo, ¿no? Que a mí me tocó ver la puesta en escena y toda esa onda bien chida, pero yo me acuerdo de Ometiotum, que fue lo primero que escribió Andrea, recuerdo Epidemia, recuerdo Los Políticos, una obra que León tiene que a mí me gusta mucho, porque ni siquiera estaba de Madero, que también una obra histórica de Extraño, ¿no? Que fueron como nuestras primeras dramaturgias que nos comentábamos entre nosotros, que leíamos entre nosotros. Y que incluso compartimos el montaje, el proceso. Ajá, sí, y que nos las pasábamos entre nosotros. Niove también, Niove a mí me tocó con el proceso. Sí, y de repente ver que sí tenemos un chorro de tiempo escribiendo, pero que como dice Juanjo, no nos atrevemos como a dar este siguiente paso hasta que viene una antología que nos dice, pues sí son chavos, ¿no? Y entonces a partir de ahí es como, güey, sí soy dramaturgo. Te reconoces. Claro, te reconoces a ti mismo, ¿no? Que ya hayas tenido un montón de obras escritas. Eso está bien raro. Hablas bien ahorita chido. de un momento en el que se encontraban al menos algunos de ustedes. ¿Ocurrió como estudiantes? ¿Ocurrió que coincidieron ahí como estudiantes? ¿Ese es? Pues sí, en ese paso entre ir terminando la carrera últimos semestres y egresar. Ahí fue, Epidemia fue rayando, o sea, saliendo, ¿no? El primer semestre de que yo salí de la universidad. León era iluminador, Osvaldo era productor, Andrea actuaba. No, de hecho somos de distintas los 4, bueno, ellos dos son de unas distintas. Pero casi seguiditos. De hecho, en número de generaciones yo sería el más viejo, aunque en edad no. La gran generación sí. Ya lo habíamos establecido. Pero sí, mi generación después siguió la de Paloma, Daniel Zazueta, Jonathan Madrigal. Después vinieron ustedes. Luego hay otra intermedia. Y luego estoy yo. Y Gaviota. Son dos intermedias. Dos intermedias. Y luego la mía con Gaviota, que no está, pero. Que es Que es la de mi dramaturga generación. de fast food. Es decir, como mínimo para que fueran comunidad sirvió de algo que pasaron por la escuela. Es decir, claro. sí son profesionales que vienen de espacios de formación más o menos comunes. Y que coincidimos en un momento de la Sí, universidad, y- pero creo que contigo no. Pues no. Con Bill coincidimos ya En vida, después. en vida. Contamos el video. Bueno,
yo no coincidí directamente con Viri, pero sí vi sus trabajos, algunos de sus trabajos de la universidad. Nosotros sí coincidimos en taller con ella. Sí, con Fausto. Pero sí, o sea, yo sí, e incluso la dramaturgia, o sea, no hablo de la edad, porque eso ya quedó claro que no es eso, pero yo coincido también con eso, con que tanto con Jorge como con Teófilo, pues creo muy necesario que estén en este libro, porque siguen estando latentes y su dramaturgia ha evolucionado, cosa que no pasó con otros dramaturgos que escribían hace 15, 20 años y ya se quedaron, ¿no? Se quedaron en el camino. Tal vez la constante o la explicación podría estar en que Teófilo y Jorge, como ustedes, están trabajando en escenarios de mismo. Sí, y están actualizando todo el tiempo su pluma. Y eso también me hace mucho ruido, ¿no? Porque compartimos la necesidad de empezar a escribir por las mismas carencias que encontramos en nuestra universidad, en nuestro hacer. Eso mismo, no había dramaturgos, no había de dónde jalar desde nuestro contexto. Entonces, en la escuela es una carencia enorme, no existe la dramaturgia. Hay una materia, es un taller que de 3 horas, opcional, 2 horas a la semana, nada. Y aparte terminaba haciendo análisis de drama, porque solo se veían géneros. Y además estaba como muy cerrada nuestra etapa escolar, la dramaturgia contemporánea, ¿no? O sea, ni de chiste nosotros sabíamos de Ricaño, de Chías, de Escalante, la verdad es que no, es como que no permeaba en la universidad. Entonces creo que eso fue un detonante para que nosotros dijéramos, hay que contar nuestras historias, ¿no? Estaban pasando cosas en el resto del país por estos nombres que mencionas, que en realidad ya definieron muchas de las cosas que identificamos con el teatro contemporáneo mexicano. Sí. Es decir, que en teoría de impulsos como este, de iniciativas como esta, tendría que salir un tipo de teatro propio de Guadalajara, propio de Jalisco. Sería el punto de partida para que encontráramos ciertas cosas propias de lo que se hace en Jalisco, de lo que interesa en Jalisco. Pues yo lo que creo de entrada, que a mí sí me llamó la atención, es que muchas de las dramaturgias, o sea, quizá no todas ahí, pero por lo menos sí pensando, por ejemplo, los que estamos aquí, es muy interesante porque los primeros textos que escribimos no fueron textos pensados meramente como para hacer textos, sino que era por una necesidad de ir a montaje, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de cómo Romeo extinguió a Julieta está ahí, el caso de Meteoro, el caso de Epidemia, el caso de Nieve y el caso de Extraño, o sea, que eran en realidad porque quiero decir algo particular, no encuentro un texto que lo diga particularmente, bueno, pues dale, lo hago yo. Entonces creo que ahí sí habla de algo, o sea, que para empezar a hablar, por ejemplo, a mí una vez, creo que fue Lourdes, que me decía que esta generación, ¿no? Sí, que tenía como una cosa que a ella le gustaba y que éramos muy irreverentes y muy osados, porque que antes era como, es que yo no soy dramaturgo, ¿cómo voy a escribir? ¿No? Y que a nosotros era como, pues voy a escribir, ¿no? Porque yo quiero hacer esa obra, quiero hablar de eso, lo voy a hacer, ¿no? Y que entonces estaba padre, que lo mejor era poder tener talleres y poder tener cursos, que entonces esa osadía pudiera ser desde unas bases mucho más claras y concretas. Eso está padre. La pregunta es esa, ¿no? Más bien, ¿dónde aprende uno a escribir que los capacite a ustedes, bueno, para nosotros siendo público, y que digamos, voy a ir a ver el teatro de alguien que no es un improvisado, tampoco en la escritura? Porque, insisto, son actores, son actrices, son directores, pero ¿cuáles son sus cartas credenciales para escribir? ¿Quién les dio permiso? Yo. Hay una frase que me gusta mucho que usa Benito Taibo, que cuando le preguntan a él que qué es lo que lo hace escritor, que él dice, a mí lo que me hace un buen escritor es que soy muy buen lector, ¿no? Y creo que algo que identifica mucho, por lo menos a los que estamos aquí, porque los conozco, es que somos muy dragones de dramaturgia, nos gusta mucho leer dramaturgia de todo tipo. Entonces, de eso sí puedo presumir. O sea, en realidad, incluso nos compartimos textos de, oye, ¿ya leíste? Yo recuerdo cuando llegó Hamlet Machine, que entre nosotros fue así como, ¿sabes? Esa dramaturgia. Y entonces, creo que somos muy lectores de dramaturgias y creo que eso es lo que nos hace después a nosotros escribir. En cuanto a la pregunta que hiciste de si esto es como para darle un perfil al teatro jalisciense, yo creo que sí, y que no está sucediendo desde la dramaturgia, o sea, yo creo que ya está sucediendo también desde la escena, que comienza a voltearse a ver a Guadalajara con un panorama muy esperanzador y muy padre del teatro. En la revista de Paso de Gato viene un artículo completo que le dedicaron a Guadalajara, ¿no? Al Teatro Joven de Guadalajara, de Vero López, que está padre, de Vero López, ¿no? Que está padre, o sea, no sé si esto haga que se identifique como al teatro jalisciense, pero sí espero que este sea un detonante para próximas generaciones. O sea, que sepan que
que no es necesario estudiar letras como para aventurarse y comenzar a soltar pluma, ¿no? Pero sí es necesario prepararse. Sí, claro, sí, tallerear, Sí, hablar, como compartir. yo estoy de acuerdo, la primera preparación necesaria es leer, porque si no pasa, que empiezan a escribir y pues es algo que ya está escrito, ¿no? Que pasa igual con la misma literatura, o sea, es la complicación también de la época. Nos encontramos en una época en donde ya todo está dicho. Ahora lo interesante es cómo las estructuras las mueves, las manejas y las juegas para generar nuevos discursos desde la misma pues, disociación de las mismas ideas ya establecidas, ¿no? Que es eso también algo que en lo que llevo leído y de lo que ya conocía encuentro. Sí llevan todas una línea, pero es una línea bien propia. Eso me llamó muchísimo la atención porque estaríamos hablando de que hay una identidad jalisciense que se define desde su diversidad, ¿no? O sea, conozco el texto de Aarón, el de Ramiro no lo he podido leer, pero también noto que lo que ata todo, supongo, son las cuestiones discursivas. El discurso es lo que está haciendo estos detonantes. ¿Qué es la realidad en la que nosotros vivimos? ¿Qué es lo que tenemos tangible, lo que queremos expresar? ¿No? Eso sí es creo que la identidad. Sí. Pero también señalaban hace unos segundos, está vinculado con las formas y los formatos de teatro que suelen hacer ustedes, ¿no? Que suelen explorar ustedes. Sí, claro. También tenemos a la mano, ¿no? Un poco. Y hablando otra vez como de dónde sacamos, de dónde nos decimos nosotros que podemos escribir, bueno, ciertamente de la lectura, pero creo que también en darle la seriedad a la cosa, ¿no? O sea, decir, bueno, escribo porque lo tomo en serio. Una vez me pasó, se me hizo muy chistoso, una chava que me dijo, pues estoy escribiendo mi obra y la voy a montar porque en la escuela me piden que monte una obra, ¿no? Y entonces a medias, no sé, después de 2 o 3 meses, me dice, ay, es que estoy bien atorada porque es que es bien difícil esto de escribir. Y yo, pues sí, o sea, es darle la seriedad a las cosas. No es ponerte a escribir lo que se te ocurra, sino decir, ok, tengo bases, ya leí, ya sé más o menos por dónde quiero irme, ya tallereé, ya bla, 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 bla. Y entonces sí creo que tengo las herramientas para escribir algo bien hecho. Porque pues no es enchilameo, o sea, No. Y también tiene que ver con la práctica, porque podríamos leer sobre una cirugía leve y comprenderla en teoría, pero no es lo mismo comprenderla en teoría que ir y meterte a hacerla, ¿no? O sea, por más que sepas del tema, si no llevas una preparación que va para allá, pues, y entonces aquí es donde necesitamos nosotros abrir, ¿no? Porque, pues, aunque existe esto, pues sigue habiendo la carencia, ¿no? Yo creo que todos, la mayoría, fue de talleres que venían de una semana, o que si tocó que pudiera salir de la ciudad a ir a tomar a otro lado, aprovechabas y lo tomabas. El diplomado de dramaturgia que trajo Cultura, del Ayuntamiento de Guadalajara fue genial porque fueron pues varios meses. Fueron 5 meses, ¿no? 5 Fueron meses. 5 meses con 5 dramaturgos distintos, pero que a mi punto de vista fue muy elitista porque si bien era gratuito y todo esto, era demasiado extensivo para que una persona con un horario laboral normal pudiera asistir. Era muy complicado. Muy complicado. Supongo que eso alude a una vieja bronca que tienen las escuelas locales de teatro. Se forman actores, se forman actrices, con cierta suerte se forman directores o personas con principios de producción. Sabemos que INAR hace esfuerzos muy concretos en muchas más áreas, pero rarísima vez formas dramaturgos en una escuela local de teatro. Sí, incluso SOGEM tiene su sede aquí en Guadalajara y dan talleres, no hay nada de dramaturgia, narrativa, novela, ensayo, cuento. Y a mí me llamó mucho la atención, incluso les escribí y no tuve respuesta, ¿no? Oye, ¿por qué no hay nada de dramaturgia? Si SOGEM, letras, pues debería de haber todos los géneros, ¿no? Es que es raro porque creo que la dramaturgia queda como varada entre la literatura y el teatro, ¿no? Entonces queda como en medio y que, porque por ejemplo yo recuerdo que en el segundo de la escuela ya, en algún momento que hubo esta semana del teatro, y entonces yo pregunté justamente que estaban hablando creo que egresados y estaba Samantha Robles, entonces yo le pregunté a Samantha que a mí me interesaba mucho escribir, ¿no? que cómo podía hacerle y que me llamaba mucho la atención entonces que en la escuela no hubiera más que una clase y entonces clave biólogos en ese momento
me acuerdo que se levantó muy enojada entre el público y dijo, yo le respondo. Entonces me respondió y me dijo, porque no, aquí no es de dramaturgia, ¿no? O sea, la dramaturgia son letras y lo que se interesa es escribir, entonces ve y estudia letras. Pero letras tampoco está, entonces es como... Igual es una clase o dos, pues, pero no hay nada en Formen. Entonces creo que queda ahí como varada, rara, ¿no? Incluso a la hora de registrar una obra, los mismos de autor se confunden, pues. Sí. O sea, no saben en dónde ponerla. ¿A A qué mí me te pasó refieres justo a eso? acá, me dicen, no, es que es una obra literaria. Y yo, no, es que ya había registrado antes y entonces el formato me pide que lo ponga en dramática, ¿cierto? No, es que es literaria. Ya saqué, porque llevaba todo, porque bueno, saqué la otra solicitud de hace algunos años donde ya había registrado, ya había pasado. Dije, mira, esta es la solicitud que yo hice y es obra dramática, no literaria. Y ya se paró otro como regresó y dijo, no, sí, ella está bien. Pero si ni siquiera saben, a la hora de registrar es una confusión. Y es muy probable que no tengan por qué saberlo, pues no tenemos tradición de hacer dramaturgia en la ciudad. Sí. Lo más probable es que nuestros burócratas y funcionarios no puedan hacerlo. Sí, totalmente. Sí, yo creo que esa es la complicación, que en realidad sí queda muy varado, pues, y eso lo complica. Sí. Que en realidad otra vez vamos a ese lugar, o sea, de nosotros está partiendo a hacer dramaturgia por la intención de hacer ¿no? O sea, volvemos un poco a ese lugar, por lo menos yo lo veré desde mi perspectiva, pero es muy así, ¿no? O sea, por ejemplo, las primeras cosas que yo comencé a escribir en realidad era porque quería hacer algo en escena específico o comenzar a trabajar sobre adaptaciones de los textos, ¿no? Que si este texto así está raro, voy a cambiarlo, adecuar unas cosas, y de ahí comienza a surgir cierto interés, ¿no? Que luego ya uno escribe, pero la verdad es que parte de ahí, como de la escena hacia acá. Por lo menos desde mí, yo reconozco mucho que Juanjo sí ha trabajado mucho específicamente como en el sentido de dramaturgia, en el sentido de dramaturgia, y eso a mí me parece bien chido. Como literatura. Como él sí va. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cómo sí te interesa el texto como texto? Fíjate que sí, pero es bien interesante porque depende de cada texto, ¿no? O sea, tengo textos que los tengo pensados totalmente para la escena, que son de necesidades y que están en proceso, incluso un para ahorita para escenificarse, pero sí, es correcto. Tengo textos que los pensé completamente como obra literaria dramática, ¿no? Para que alguien más Literatura dramática y que quien la lea haga con ella lo que quiera hacer. Que de hecho uno de mis textos tuvo unas presentaciones en Lima, ¿no? O sea, yo jamás me imaginé que iba a llegar un texto mío más allá de Jalisco. ¿Sí te pagaron derechos? Sí, me pagaron. Que luego esa es la otra complicación. Sí, se tardaron un montón, pero sí me pagaron. Qué Y padre. ahí hubo una onda con el dólar, dije, subió el dólar, me van a pagar más, pero no. Pero sí, tengo ambas necesidades. De hecho, hay obras que tengo que no me veo a mí mismo escenificándolas, ¿no? O sea, están ahí para quien las quiera. Pero hay otros textos que sí son, pues, para yo iniciarlos y ya que como epidemia, ¿no? Ya se hizo, entonces, pues ya si de ahí a alguien más le interesa, pues ahí está. Una cosa, no me gustaría detenerme en los detalles de cada texto, les decía al principio, pero sí me gustaría saber si siguen escribiendo, entiendo que Juanjo sí, después de la experiencia de estos textos que ahora están publicados acá. ¿Los cuatro de ustedes siguen escribiendo? Sí, yo creo que ahora con más ganas. Sí. No, o sea, ya después de ver que uno de tus textos llegó a ser publicado, ya, pues ya los piensas todos para que los publiques. Eso me pasa. Así como, voy a escribir más seguido, ¿no? O sea, ya vi que ya me publicaron. Pues, sí, creo que sí. Después de esto, y creo que ya incluso como responsabilidad, ¿sabes? Sí. O sea, ya es una, ya te publicaron en una antología de dramaturgia jalisciense. O sea, ya, aquí ya pareces como dramaturgo. O sea, ya es una responsabilidad. Que creo que es el empujoncito ¿no? que Que necesitábamos algunos, de que algo, por lo menos, bueno, yo hablo de mí, de que algo me avalara, de decir sí eres, ¿no? Lo que hablábamos hace ratito. Y ya, o sea, estar publicada es como, chale, pues entonces sí soy, y entonces asumo que soy y actúo a través de eso. Y me siento más segura a la hora de escribir. Y se convierte en parte de tus exigencias profesionales. Claro, por supuesto. Es decir, uno esperaría que, así como lo han hecho en sus otras actividades, fueran mejores dramaturgos para el siguiente texto. Pues. Claro, exactamente. Sí, justo está. Yo no lo. Para mí es como un poco como al contrario de Juanjo, yo no es. Lo que escribo, lo que hemos escrito tanto en conjunto, siempre es hacia la escena. O sea, sí creo que tengo ejercicios de dramaturgia así en el sentido, pero como siempre es hacia, como directamente hacia la escena, como que no se desliga de
de pensarlo desde también como desde la creación de imágenes en la dirección y ahora sí desde mí como ejecutora, ¿no? Porque también, no sé, como que desde donde yo parto mucho desde el proceso que no me deslindo nunca de ser como actriz que trabajo para la escena, también desde la dirección y desde la creación, desde lo que quiero decir. A mí me gustaría saber si César y tú dejaron el texto después de las funciones que dieron, de las temporadas que tuvieron, como estaba la primera vez que lo observaron el texto. No, fue un texto que se ha modificado, pero tremendamente. Es como que, aparte nosotros construimos en el proceso del montaje. Vamos construyendo y vamos montando y vamos escribiendo. Ahora estamos haciendo un proyecto con la misma, se llaman 3 proyectos, este es el tercero, que estamos con la misma dinámica. Ya es como parte de una búsqueda de un lenguaje, ¿no? De una búsqueda de un lenguaje en el que no queremos, por muchas cosas, por muchas cuestiones, o sea, más bien queremos crear un lenguaje propio, una poética propia, entonces desde ahí va como que todo, desde cómo se va creando el texto hasta cómo vamos pensando desde la creación del texto hacia la dirección, Y hacia las entre otras imágenes. cosas se ve reflejado en un texto que puede o no ser publicado. Claro, porque al final lo que nosotros hacemos es montar el montaje. Sí, curiosamente no me pasa como que tenemos textos como que no nos llevamos a escena, sino están a la par, están en el proceso que se va construyendo. Claro que terminó siendo una cosa totalmente diferente a lo que al principio, a la hora de que ya la edición y todo, y que se dice realmente, y que cambió muchísimo, ¿no? Porque pues se va modificando, como que son textos que se van modificando en el proceso. Para César y para ti es el debut editorial. Sí. Como publicados, Andrea. Sí, también. Juanjo, ya es tu primer Me iba a publicar Tierra Adentro, pero hubo ahí una situación de presupuestos que El me presupuesto se avisaron lastimó que la rodilla. siempre no. El presupuesto se lastimó la rodilla y siempre no, entonces sí es la primera. Os León ya estaban publicados No, ustedes. tampoco. Qué chido, 5 de Sí. Sí. Una última cosa, ¿para qué necesita una ciudad como esta dramaturgos si tenemos teatreros que están moviéndose en tantas actividades al mismo tiempo, que no han dejado de estar activos, que dan clase, que se mueven fuera de esta ciudad, que tienen diálogo con otras formas de hacer teatro en el país? ¿Para qué queremos dramaturgos en una ciudad como esta? ¿Para qué el público querría dramaturgia contemporánea hecha en Jalisco? Pues para que hablen de nosotros, o sea, de lo que nos rodea más claramente, ¿no? De lo que nos contacta más claramente. Porque creo que, si bien los textos, hay muchos textos que pueden tocarnos en muchas profundidades, también es verdad que hay conflictos que son propiamente nuestros, que son meramente de nuestro entorno, de lo que nosotros vivimos, porque incluso en las latitudes de México es muy distinto a lo que se vive, ¿no? O sea, y los lenguajes de cómo escribe alguien de Monterrey es muy distinto a cómo escribimos nosotros, ¿no? Cómo escribe Conchi en Yucatán. Ajá, cómo escriben, ¿no? Que responden a un contexto muy particular y que creo que entonces este teatro que es muy surgido de nosotros, creo que lo que puede hacer es entrar en contacto muy directo con el público y entonces construir un anclaje más claro que le permita al público decir, este es mi teatro, es mío, es de mi localidad, es mío. Están hablando de mí, Claro. de lo que me compete y lo que me toca vivir como generación. Creo que sí. Creo que eso. Y creo que, pues, dejar algo ahí, no sé cómo decirlo, pues. Palpable. Sí, o sea, como demuestra. Podrá en el futuro estos textos los podrán leer y decir, no, ¿qué es esto? O podrán decir, mira, es que en 2016 y 2017 esto estaba pasando y desde la dramaturgia ocurre esto. Entonces, creo que tiene que ver con la identidad, o sea, encontrarnos e identificarnos con otras voces, pues para mí es también una cuestión de generar comunidad, de generar una red de voces, que a mí desde siempre mi búsqueda en hacer teatro es eso, generar redes, generar conexiones tanto con los que estás trabajando como con el que va a ver, con el que va a leer, con los mismos que ahora estamos aquí, ¿no? Sí, ¿cómo se aporta al movimiento de teatro que se está generando y que está dando en la ciudad, ¿no?
justo siempre se piensa en referentes que, bueno, yo admiro y muchos que admiramos, en Gaitán, que escribe y dirige, o sea, va escribiendo para la escena, ¿no? A Villarreal, que escribe y dirige esos textos que él está escribiendo, entonces, pues, y ellos van generando un lenguaje del teatro, de DF, ¿no? Entonces, pues también es importante como generar también la poética o diferentes poéticas que abonen al teatro de Jalisco, al teatro de Guadalajara, ¿no? También como que se vaya identificando también esas formas distintas. Por eso. Sí, también por una necesidad, digo, como tú dijiste, ya hay muy buenos actores, hay muy buenos maestros, hay muy buenos directores, entonces el hecho de que un grupo de jóvenes también comience a levantar la voz como dramaturgos y comiencen a figurar en el panorama nacional, también creo que es necesario, y creo que es necesario también como punto de partida para que no se quede aquí, sino para que nuevas voces sigan pensando hablar desde ellos, desde sus problemáticas y desde nuestras problemáticas, ¿no? Son 11 obras las que están publicadas aquí, de tal vez 11 problemáticas distintas que nos competen como tapatíos, como jaliscienses, pero que después, cuando vengan las jóvenes generaciones, van a ser 30, van a ser 50, van a ser 100 cosas muy nuestras que están ahí, no solo para nosotros, sino para que México reconozca a los jaliscienses y pues la neta sí, para que el mundo reconozca que en Jalisco hay buena dramaturgia y se viven cosas muy específicas, ¿no? Y con las que tal vez puedo hacer conexión y si no, a las que tal vez puedo conocer. Finalmente es un medio de comunicación también, ¿no? Escribir dramaturgia es comunicar, es decir, esto sucede y plantear problemáticas y plantear soluciones. Entonces creo que todos los estados deben de tener dramaturgos, ¿no? O sea, no solo Jalisco, sino todos los estados de la República tienen que tener sus dramaturgos. Buenísimo. Una última pregunta de mi parte y a reserva de que ustedes quieran añadir cualquier cosa. El público, ¿se sienten más cerca del público? ¿Sienten que es una forma de contacto que puede ayudar a que tengan mejor diálogo con el espectador, con esa masa curiosa de gente que luego no sabemos cómo es y cómo atraerla a los teatros? ¿Creen que puede ser una forma para que tengamos mejores públicos, más públicos en el teatro? Esa pregunta es muy interesante. Digo, lo diré en mi caso particular, es una cosa muy rara, ¿no? O sea, mi obra que lo escribí a partir de algo que ocurrió aquí, que eran los cuerpos, ¿no?, que aparecieron ahí en los arcos. Los 26 cuerpos y a de los raíz arcos. de ahí lo escribí. Evidentemente yo lo escribí para hablar algo que había pasado con nosotros y que había ocurrido con nosotros. Pero curiosamente quienes más se identificaban con la obra eran las personas de Michoacán. Creo que por una cosa normal, ¿no? Porque lo que vivimos nosotros en realidad era un pequeño bajo de lo que ellos han vivido, ¿no? Entonces no sé esa pregunta de manera que tanto en el caso por lo menos del texto que está ahí, porque en realidad terminaba encajando más con otros que con meramente los de acá, aunque para nosotros ya teníamos un referente y sí podía tocarnos, ¿no? No quiere decir que a la gente en realidad sí lo tocaba, ¿no? Porque claramente hacía la referencia a ese lugar y todos recordaban ese lugar, pero no sé si termina por ser un lugar que termina de construir, no lo sé. Yo creo que sí. Yo creo que sí es como un parteaguas a llegar a nuevos públicos porque, bueno, de entrada, porque no solamente es jalisciense, ¿no? Sí se llama Antología Jalisciense, pero está disponible en todo el país y incluso en partes de Iberoamérica. Y al menos 3 o 4 de los autores publicados no viven, de hecho, al menos en la zona metropolitana de Guadalajara. No viven aquí. Entonces, eso de entrada ya es que más gente, si tú quieres por lo menos, mi familia ya conoce sus letras, ¿no? Mi mamá ya sabe lo que ellos escriben, mi papá también ya sabe lo que ellos escriben. Y entonces, eso va generando una pequeña cadena que a la larga puede ser muy interesante, ¿no? Además, la gente que también tal vez no es tan asidua al teatro, pero que le gusta leer, yo sí creo que la dramaturgia, un poco comparto con Juanjo, la dramaturgia también tiene que ser pensada como una buena literatura, porque me parece que es una manera de introducir a otros que tal vez no vayan al teatro, pero que disfrutan de la lectura. Si leen una buena dramaturgia, tal vez se animen y digan, bueno, ¿cómo estará ahora montada, ¿no? Yo creo que sí es una puerta para atraer nuevos públicos y para mantener a los que ya existen. Y algo que creo que caracteriza esta antología es que no, de alguna manera también se diversificó los públicos hacia los que vamos dirigidos. O sea, bueno, hay una para niños, hay más para como adultos. En mi caso es más tirando como a jóvenes, adolescentes jóvenes,
Entonces creo que también en ese sentido es rica la antología en cuanto a hacia dónde queremos abarcar. Ya en conjunto creo que se abarca prácticamente todos los tipos de públicos. Entonces sí, yo tengo la esperanza fiel en que esto pueda ayudar a generar más público o por lo menos que más gente se interese en leer teatro. Yo no sé si el hecho de que exista la publicación genere más público tapatío o jalisciense, pero creo que sí abre una posibilidad de exactamente que te conozcan en otras latitudes, te digan, oye, tu texto, que no es ya inmediatamente, si se hace eso, pues sí generará público, tal vez no aquí, pero sí en otro lugar. No sé, a lo mejor, ahorita, no sé, el teatro es una cuestión muy extraña porque pues sigue teniendo ahí, aunque los creadores ya no busquemos eso, sigue teniendo todavía un dejo ahí de elitismo y de que hay que ir bien vestidos y que puedo ir al teatro, ¿no? Entonces tal vez el hecho de que fulano de tal ya está publicado, y va a tener obra, a lo mejor le genera una plusvalía ya a tal montaje que posiblemente también será una invitación para que más gente vaya, o si leyeron la obra y les gustó, como dice Osvaldo, digan, bueno, pues tal vez no es la misma, o es la misma obra, hay que ir a ver cómo está. Pero, ¿sabe? Eso yo creo que más bien el tiempo y el cómo se mueva, pues lo dirá, no se me ocurre si sí o si no. Y aprovechando el pie de Juanjo, ¿en qué anda cada uno? Si tienen montaje estaría padrísimo que le recordaran a la gente esta Nota sin título que estrena mañana. Mañana vuelve, ¿no? Mañana vuelve Nota sin título, son 6 funciones, que es un texto de Carlos Portillo, que también es muy joven en realidad, Carlos Portillo. Y en marzo estrenamos Sobrevivir con los chicos de Tremendo Teatro ahí en Foro Periclo, se estrena el 4 de marzo, si no me recuerdo, que es un texto mío otra vez, pero con la intención meramente del ejercicio sobre la escena, ¿no? De hecho, está raro, no sé si es un texto dramático, pero bueno. Pero es mío. Pero sí, ahí vayan a verlo. Pero yo soy dramaturgo. Pero sí, pero vayan a verlo, está interesante. ¿Vuelve Elisa? Elisa vuelve en mayo en el Estudio Diana, sábados y domingos, no sé, no recuerdo bien qué día estrenamos, creo que es el 6 de mayo. Tenemos ahí por confirmar unas funciones de teatro para niños, que es una obra que también yo escribí, se llama Dos monstruos y medio, dirigida por Juan Antonio Choloscuincle, y pues ahí vamos a tener varias cosas este año, pero sí, por lo pronto eso, Dos monstruos y medio y Elisa. Chicas, retomamos la historia de la OCA para marzo con la dirección de Karina Hurtado, es un texto de Michel-Marc Bouchard. Hay el otro capítulo de nuestras relaciones con la dramaturgia, ¿no? La dramaturgia que Bouchard es el más Bouchard es manda. Es para otra media hora. Sí. Son los últimos 4 años. Entonces Pero vuelve la historia de la regresamos con la historia de la OCA en el Torres Godet en marzo. En julio regresa Minga, que estuvo montada hace un par de años con la dirección de Meli. Es dramaturgia De Meli también, ¿no? No, Minga no. No es de Meli. San Miguel de Allende. No. Ahorita la buscamos. Martina de los Hombres Pájaros. Mónica Hot. Mónica Hot. Ya, es dramaturgia de Mónica Hot. Y desgraciadamente en julio hay una coproducción México-Brasil, donde también, esa es mi dramaturgia. Viri, Vamos para mayo, el estreno de un nuevo proyecto que también es un texto de colectivo con César, con Eli Castillo y con Gil Casas. ¿Gil Casas? Sí. Digo, Casas. Estamos trabajando en colectivo los 4 para generar un texto nuevo. El texto se llama Hoy nos tirarán barro y va para mayo. ¿Temporada? Temporada, ajá. Para estrenarse en mayo. Para jóvenes y adultos. Tiene como base Esperanto Godot, una base. Y vamos, bueno, en este caso el Castillo y yo trabajamos con los ferrocarrileros y vamos para abrir con la segunda producción que tenemos, que es El Surviaje en Tren, para tener temporada. Es padrísimo. Para tener temporada también en abril, mes del niño. Bueno, este domingo, pasando mañana, como parte de los festejos de Small Size es, los días de Small Size es teatro para la primera infancia, artes en general para la primera infancia,
Y aquí en Guadalajara festejamos con unas funciones en el DIF de Tlaquepaque, que van a estar muy padres, con donde está Isabela. Y en marzo estrenamos la segunda producción de teatro para bebés, que es Piecitos, también el 4 de marzo. Con la deriva Se estrena también. ya Piecitos con A la Deriva, un montaje de Jalisco Escena. En febrero estrenamos Desdémona, algo a partir de Otelo, de William Shakespeare, con la dirección de Fausto en la Regla Teatro. Y bueno, estamos en inscripciones en INAD para que vengan, que eso es un montón de Y trabajo. si alguien en Chiapas ve este video, 17 y 18 de febrero, Es cierto. vamos a estar en Casa de la Enseñanza con unas funciones de Hora de Trabajar con la actuación de Joyce Félix y Francisco de la Torre. ¡Qué padre! Por si alguien de Chiapas ve esto. Pues no se están escribiendo, pero están muy activos. Muchas gracias a los 5. Gracias por el tiempo. Gracias a Inar por recibirnos acá. A los compañeros que nos ayudaron con el video. Y nos vemos en Agora GDL. Estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao. Compren su